Buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio al conversatorio. Por el momento únicamente hay 3 preguntas. Les animamos a que realmente pues, participen de este conversatorio, de este espacio. Tienen aquí a profesionales nacionales, internacionales, con larga experiencia. Por ejemplo, pues el primer ponente, él tiene una trayectoria de casi 30 años en una de las instituciones de conservación con más reconocimiento en a nivel internacional. Entonces, digamos que tenerle aquí en Colombia pues es una oportunidad increíble y pues aprovechen este espacio para hacerle directamente preguntas. Evidentemente tenemos pues a 3 restauradoras de una de las instituciones más importantes aquí en Colombia. Estamos en su entorno, pueden preguntar lo que quieran, entiendo, no únicamente de lo que se ha expuesto aquí, sino pues también de, pues un poco, yo me imagino que muchos de ustedes también han estado esta mañana en la sesión. Yo creo que hay muchas cosas que están en común, hemos tratado la teoría, los criterios de intervención, cómo se enfoca actualmente pues las intervenciones, las técnicas de documentación y de estudio. Entonces, pues tenemos aquí profesionales que están trabajando a diario con eso, entonces es un espacio bien interesante que animamos a que aprovechen. Dicho esto, ¿qué criterio se tiene en el museo y desde la restauración para establecer la originalidad de las piezas en la colección? Yo no sé si en ese caso se refiere pues al tema que han venido tratando de las reparaciones, pues supongo relacionado con el tema de la exposición. Entendiendo el original desde la perspectiva que encontrábamos esta mañana en las charlas, nosotros manejamos material arqueológico, que si bien es de la producción pues, de nuestros, digamos, primeros habitantes precolombinos, nosotras como restauradoras no determinamos si la pieza es original o no, porque a nosotros ya la colección nos llega. Y cada una de las piezas que está en el Museo del Oro pasó por un comité evaluador compuesto por arqueólogos principalmente, quienes fueron las personas que determinaron que esa pieza efectivamente fue elaborada por alguna comunidad, pues si se quiere llamar, que no es así. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una pieza y le hacemos el estudio, por ejemplo, en mi caso desde el estado de conservación, yo puedo llegar a identificar en las técnicas de manufacturas cosas que me parezcan que no son comunes a lo que generalmente veo en una pieza dependiendo de su unidad cultural, por ejemplo, muisca o tairona, y uno empieza como a identificar estilos en las técnicas de manufactura que le pueden indicar a uno que algo está pasando allí, pero no tenemos la última palabra. Es decir, que yo como restauradora diga, esta pieza es falsa, no lo hago yo sola. Yo doy, digamos, un concepto de lo que veo que me pueda llegar a parecer extraño, y esto es una conversación con los arqueólogos, porque pues aquí hay un grupo de trabajo que está todo el tiempo mirando, investigando las piezas. Entonces, no sé si a eso se refiere a la pregunta. Digamos que esta colección o gran parte de esta colección se adquirió sin contexto arqueológico. Entonces, las piezas que están acá también tienen una historia ahí detrás, porque en algún momento antes de que existiera la ley de patrimonio, se podían comprar este tipo de objetos, que era lo que mencionaba Adri, que pasaba por un comité de evaluación de ciertas características para adquirir los objetos, pero digamos que ese hecho de que no hayan tenido el contexto arqueológico, eso implica que en algún momento otras manos tuvieron ese objeto y actuaron sobre ese objeto, y veo uno que realizaron limpiezas agresivas, en algunos casos además porque les pagaban de acuerdo al estado del objeto. Si estaba en buen estado, pagaban mejor. Si eran más raras las piezas, pagaban mejor. Entonces,
especialmente en cerámica se encuentra piezas muy intervenidas, y digamos que ahí el tema del original, como parte del trabajo del restaurador, hay que evaluar qué material, sobre todo en cerámica, qué material hace parte qué fue un añadido y qué pareciera que fuera así, digamos, el objeto original. Pero como dice Adri, tener como esa capacidad, ese conocimiento de saber si el objeto es original o no, yo por lo menos no me considero en capacidad de identificar eso. Estamos como pensando, o yo como restaurador estoy pensando en otras cosas, en qué le estoy agregando al objeto y qué voy a dejar para el futuro, y que eso que deje lo conserve, pero digamos que lo altere en lo mínimo posible. Personalmente no, solo en una ocasión me he enfrentado a una pieza sospechosa, digamos, en la colección de orfebrería, y eso se evalúa también con el conocimiento de las técnicas de manufactura que tenemos, porque se puede hacer como una relación de lo que ya sabemos de cómo se observa una pieza original, de acuerdo a la región de la que provenga y la técnica a las que ya sabemos que nos vamos a encontrar según su origen, y pues ahí ya uno puede comparar y ver cómo, no sé, digamos en este caso era una pieza que parecía hecha como por formaleta, tenía una clase de relieves y formas que no se ven comúnmente en las piezas de orfebrería prehispánica. Además como un salto, un salto en la línea, que pues como un error en la manufactura que pues tampoco es común, una especie de pieza repujada cuando no correspondía a piezas repujadas según el estándar de las piezas que se ven como en ese periodo y tal, pero realmente no es un caso común. Más es lo que dice Laura, como que nos encontramos más con intervenciones anteriores, con las que llegan las piezas. En ese momento de la compra pues también los que vendían jugaban un poco como con las cualidades del objeto para ganar, ¿no? Podía pasar, y también son casos muy contados, o sea, yo he visto 3 desde que estoy trabajando en el museo. Uno en el que como se compraba por peso, le agregaban peso al objeto para ganarle más en peso oro, y en realidad la pieza estaba rellena de plastilina. Otra en la que estaba la pieza rellena de arena y un adhesivo. Y durante la restauración, cuando ya se hace una observación con lentes de aumento y pues ya detallada del objeto, se notó que la pieza, primero comúnmente son piezas huecas, que son muy livianas, o sea que su apariencia es pesada, pero en realidad son piezas huecas muy livianas que son hechas por partes con clavos, y pues todo ese relleno no correspondía con la técnica de manufactura habitual de ese tipo de piezas. Además que pues bueno, se notaba, había una que estaba rellena de plomo, adhesivo y plomo, pues el plomo pues menos, ¿no? Entonces como que ya ese conocimiento de la colección y como de cómo la apariencia de los objetos pues da un indicio sobre ese tipo de alteraciones. Una pieza, otra que estaba rota por la mitad y la vendieron en 2 momentos distintos para ganarle el doble, y pues tiene 2 números distintos, y en la restauración se unen las 2 partes, entonces una pieza con 2 números, pero pues en realidad siempre fue la misma, solo que la vendieron pues sí, ese tipo de cosas, pero pues no es un caso como más, sí, en cerámica, pero también es sobre intervenciones anteriores, y hay algunas que sí ya pues se ven muy intervenidas y ya no se sabe cuál es el punto del original y cuál es el punto de la intervención, pero pues que también ofrece un caso interesante sobre ese tipo de intervenciones, ¿no? No se exhiben y pasan como por ese proceso de evaluación. Lo mismo que dice Adriana, no solo nuestro, sino pues que hay todo un equipo de arqueólogos especialistas que evalúan los objetos, incluso ahora, pues porque pues no estaban exentos al error, y se evalúa qué se exhibe y qué no. Tal vez puedo responder un poco también. Pienso que en el Museo Getty, porque
muchas partes de la colección vienen de galerías y del mercado. Tenemos que tener mucho cuidado en investigaciones de autenticidad, gracias. Pero quizá puedo dar unos ejemplos. Por ejemplo, tuvimos una terracota que alguien pensaba que era falso y hicimos una investigación y encontramos un pigmento que verdaderamente era un pigmento antiguo, era azul de egipcio, que personas no producen, y eso fue una cuestión relativamente simple, y no hicimos la decisión, pero decimos a los historiadores que ese pigmento solo estaba presente en algunas áreas escondidas, y un falsificador, un falsificador no va a poner un pigmento tan pequeño en una localidad tan escondida, y hay otros ejemplos. Por ejemplo, hice un estudio de una vasija grande que la opinión está dividida. Yo trabajé con científicos, y cada pieza de información científica puntó hacia que la vasija era auténtica. Hicimos termoluminescencia, análisis del barro que venía de Grecia. Hicimos muchas cosas, pero el sujeto, el historiador, no pensaba que era correcto, entonces lo sacamos de la exhibición. Y entonces eso es un caso a donde había escepticismo. Pienso que es un escepticismo de ciencia que está creciendo un poco ahora. Yo personalmente no estaba de acuerdo, pero no fue decisión mía. Pero hay varios casos y son muy individuos. Hay información sobre falsificadores del siglo XIX, por ejemplo. Si alguien hace una investigaciones sobre el siglo XIX, encuentran a alguien que estaba falsificando vasijas moldeadas. Teníamos un ejemplo sobre eso. Encontraron varios ejemplos en Europa, y alguien dijo, yo pienso que hay uno en su colección, y hicimos un datamiento, y fue producido en el siglo XIX. Entonces es algo que sigue cada año. También me gustaría como agregar algo, y es que también está el caso que cuando encontramos una pieza que efectivamente es particular, tampoco la descartamos desde el principio o de primerazo porque no se nos parece al resto. También uno puede encontrar particularidades en las técnicas, y por eso me parece importante nuevamente contar que no es una decisión solo desde restauración. Esto es una conversación que se tiene con otras personas que también estudian las piezas, que en nuestro caso son los arqueólogos, y pues nosotros contamos con arqueólogos con gran experiencia que tienen mucho tiempo en el museo viendo piezas, y que esto sea particular no significa que no sea original, puede ser, y puede ser un caso específico. Por eso es importante también como tener la claridad que no es una decisión que sea tomada por una sola persona. Y una cosa más también como sobre lo que dice Geoffrey, es que cada vez nosotros intentamos apoyarnos más en los análisis científicos. Entonces, cuando vemos una pieza que tiene una parte que nos despierta alguna sospecha, pues, por una posible intervención con la que haya venido o algo, tenemos recursos científicos para corroborarlo, ¿no? Entonces, se pueden tomar radiografías. En el museo contamos con un difractor de rayos X,
Entonces, para ver si hay una concordancia entre los materiales, como se han analizado originales, digamos, como ya se tienen como unas medidas sobre los materiales y ahí se puede hacer una comparación también, o en una radiografía o otro tipo de análisis se puede ver dónde está la intervención y en ese punto sí ya decidir qué hacer con ella, ¿no? O si realmente pues el objeto no corresponde o está tan intervenido que pues no vale la pena, y así. Pensé en un ejemplo más muy corto, pero pensamos en esta cuestión como blanco y negro, pero eso puede ser una área de gris grande. Por ejemplo, en escultura en mármol, puede ser restaurado en el siglo XVIII y en ese tiempo la filosofía fue recortar el mármol y fabricar piezas, porque lo que querían fue una pieza completa y que parecía casi nueva. Entonces, hoy día miramos eso y tenemos que preguntar, bueno, qué parte es antiguo, qué parte es del siglo XVIII y a veces es un poco difícil decidir qué es qué, y lo mejor que podemos hacer es explicar a los visitantes que esta parte es antiguo, esto es del siglo XVIII, esta parte del brazo parece que fue recortado en el siglo XVIII y entonces hay partes que uno puede decir es original y otro que no es original, entonces no es una pregunta muy fácil. Bueno, ya hay más preguntas, todas. Vale. Listo, vale. Entonces, ya tenemos más preguntas. Todas ellas pues, son de temas más variados, entonces voy a intentar como ir soltándolas a ver qué tal. Hay una que pues, va dirigida sobre todo a nuestro invitado internacional y pues un poco en relación, pues he cogido dos preguntas y las he unido un poco porque pues tienen ahí su mismo punto. Nos preguntan que cómo, pues después de esta experiencia que nos han mostrado las compañeras del Museo del Oro, cómo es tu visión desde la Getty, de todos los recursos, del uso de recursos, de cómo se realizan pues aquí las intervenciones y cómo se tienen en cuenta todos los criterios. Y otra pregunta que la ato es en relación a las piezas etnográficas, pues un poco en relación a lo que nos contaban del Museo de Leticia. ¿Cuál es como la visión o la experiencia que tiene el Getty con respecto a las piezas etnográficas? Pienso que en el museo es muy limitado porque la colección es como expliqué, pinturas y antigüedades y materiales como muebles, cosas así. Pero lo que puedo decir es que el programa de entrenamiento está enfocado más en etnografía y fue una área un poco ignorada, así se dice, en los Estados Unidos, y en los años 70 había un estudio nacional que son las áreas que necesitan más atención, y etnografía y arqueología fueron dos áreas. Y en ese tiempo decidieron que el país necesitaba un programa de entrenamiento, y eso es el programa que ahora existe en el Getty y en UCLA, en la Universidad de California. Y en parte está en el oeste del país porque hay más, como en Colombia, hay más etnografía en el oeste de los Estados Unidos. Hay más cestos, por ejemplo, en California hay muchísimos tribus que trabajaban en material orgánica en Arizona, Nevada, y el enfoque fue parte del enfoque del programa
es en etnografía y los estudiantes en el programa trabajan mucho con tribus, más en California porque están más próximos, pero trabajan en parques nacionales como Yosemite en el centro de California y con museos pequeños. Pienso que en términos de etnografía, eso probablemente es donde el Getty está más envolvido. Pero no sé qué fue la otra pregunta. Sí, desde la experiencia del Getty, pues al ver cómo aquí en Colombia se están abordando estos temas de intervención en material arqueológico, ¿cuál es como su valoración, su opinión, su etnográfico, sí? Aprovechar el recurso, ¿no? Sí, bueno, sí no estoy completamente familiar, pero lo que vi hoy parecía muy inventivo y con el uso de materiales y los recursos que tienen, que he visto en otros lugares que tienen que adaptar materiales locales que no sirve si por ejemplo yo vengo de los Estados Unidos y digo que bueno, este material es muy buena, pero no se puede comprar en Colombia, y entonces hay que estudiar materiales locales y ver qué funciona para los tratamientos aquí, y me parece que eso es lo que están haciendo. Listo. Aquí pues una pregunta que creo que sirve para todos. Dice, dentro de los trabajos sobre soporte de metal, ¿han tenido oportunidad de trabajar con hierros arqueológicos? Y cómo, pues en el caso, usted ha presentado más sobre bronces y así, y ellos pues básicamente en oro. Y nos preguntan cómo han sido las experiencias en comparación con las restauraciones, en este caso con oro. Sí, pues desde que estoy acá solo en una ocasión, para el Museo de Santa Marta, había algunos objetos de aleaciones de hierro, y sí los trabajamos un poco diferente, sobre todo pensando en que iban a volver a Santa Marta. Estaban bastante corroídos. Estaban bastante corroídos y iban a volver a un ambiente en que, si bien el museo tiene como control de condiciones de humedad y temperatura, digamos que lograr aislar por completo el material del ambiente es muy difícil. Entonces, en ese caso sí decidimos hacer una pasivación del material y de adicionar un recubrimiento, lo cual es algo que no hacemos en aleaciones de cobre, porque pues principalmente porque además no lo requieren los objetos de la colección. Digamos, la orfebrería en general es muy estable, los objetos de orfebrería, y a pesar de las condiciones ambientales se conservan muy bien. Y en algún momento hubo como una tendencia de lacar todos los objetos, pero lacar los objetos no solo altera como las características físicas de la lámina que generalmente se utilizaba para lo vuelve opaco, le cambia el color, y aplicar lacas una vez más implica que, si bien se aplican, hay que tener como un programa de mantenimiento de retirarlas y volverlas a poner, porque de todas maneras tienen un desgaste. Entonces, en la medida de lo posible, nosotros no utilizamos las lacas y hemos visto que no es una necesidad tampoco para la colección, pero para esa particularidad de esos objetos decidimos hacer como algo diferente. Sí, para nosotros pienso que la mayoría de los tratamientos se
materiales de plata y bronce. Y para plata tratamos de tener ambientes muy limpios, porque cada vez que uno limpia plata perdimos un poco de superficie. Entonces es más, y con bronce también es más, tratamos de controlar el medio ambiente en las vitrinas. Con plata sacamos el azufre y con bronce queremos tener un ambiente seco, menos de como 35%. Listo. Otra pregunta, nos dicen, y voy a leer tal cual. Ante los retos que exige el patrimonio mueble y su relación al contexto arquitectónico que lo contiene, ¿cómo se podría mantener la estructura y función del espacio arquitectónico patrimonial y tendencias o crecimiento en el desarrollo de la edificación del siglo XXI? ¿Sí? Dice un ejemplo, pone un ejemplo, a ver si con esto. Dice, la función de un museo en un espacio arquitectónico de época colonial y sus adecuaciones para la preservación del patrimonio mueble y costos en mantenimiento y adecuaciones. ¿Sí? Si quieren nos paso la... y ahí como... Bueno. Lo que entiendo de la pregunta, no sé si estaba presente el que la formuló, es como la relación de una colección de museo en un espacio inmueble colonial, o sea, cómo se maneja eso, no, es lo que entiendo. El caso que se me ocurre a mí en este momento es el que tenemos en el Museo de Santa Marta, que es la Casa de la Aduana, que es la casa más antigua que tiene Santa Marta, una casa colonial, que además fue completamente restaurada, no solo por su valor arquitectónico, sino también para ser contenedor de una colección de museo. Entonces, pues se adecuaron ciertos espacios para que pudiera adaptarse a una exhibición museográfica. Eso, pues sí, pues en ese caso implica un montón de cosas, como que la misma arquitectura es un reto para la conservación, pues porque son unos muros anchísimos, tiene problemas de humedad, meterle equipos tecnológicos a esto pues tampoco, o sea, toca respetar como el espacio arquitectónico y al mismo tiempo convivir con objetos que reaccionan como a estas condiciones, y pues que los apoyos museográficos pues se relacionen también con el espacio arquitectónico. No sé si eso va dirigido a la pregunta. Que en el caso, como decía María, particular de Santa Marta, pudimos contar pues como que se pudo coordinar, que todo fue un proyecto en conjunto, es decir, se hizo junto con el área de infraestructura del banco, quien en su momento hizo toda la parte de restauración de la casa, y después entramos nosotros para hacer de esta casa el museo que es hoy el Museo Tayrona. Pero pues esto fue un caso en el que pues no siempre se puede y pues aquí nos funcionó, pero pues por temas también de tener como la claridad de lo que se buscaba con el museo. Y asimismo se pensaron sus vitrinas, sus adecuaciones de sus espacios, pero pues este tipo de proyectos claramente requieren de un mantenimiento seguido y constante y de un programa de mantenimiento, porque pues no es lo mismo una casa colonial en Santa Marta o en Cartagena que en Bogotá, pues que sabemos que el tema se pone un poco más complejo. Y que adicionalmente, como dice Laura, el grupo de restauración y de conservación de la subgerencia o bueno del banco somos los que estamos en Bogotá. En región no hay restauradores, entonces todo el tiempo somos nosotros los que tenemos que ir a estos lugares a ver cómo está la colección. Sí, yo pienso en remodelación de hace 10 años, que la colección antigua se movió a la vila, y entonces pienso que en ese sentido funciona mejor, porque es una vila, recreación de una vila romana, y trabaja un poco mejor.
que, por ejemplo, muebles franceses del siglo XVIII que tal vez no, no pertenecen en una villa romana, pero también hay áreas, siempre tenemos que balancear que es, hay un aspecto arquitectónico, es una villa romana, pero también es un museo. Entonces hay áreas del museo donde escultura está, hay una muestra en una zona arquitectónica que es propio para ese objeto. Tenemos una sala con mármoles de diferentes colores y con objetos que estarían en una área semejante. Y en otras áreas tenemos vitrinas, que es más museológico, entonces es una combinación. Aquí hay otra pregunta que es una pregunta directa y dicen, ¿qué piensan de las reproducciones de las obras cuyo estado de conservación no permite exhibir el original? ¿Qué piensan de las reproducciones de obras cuyo estado de conservación no permite exhibir el original? No sé si en términos de documentación o para exponer. Pues en mi opinión, aparte de, digamos, lo que los objetos le comunican a las diferentes profesiones o académicos y demás, el principal objetivo de los objetos es que sean vistos y que comuniquen información de ese momento sobre la historia, sobre cómo pensaba la gente, bueno, sobre miles de cosas. Y si en algún momento hay un objeto que está muy deteriorado y que puede ser conservado para guardarlo, para hacer ese tipo de proyectos de investigación, y se puede sacar una reproducción que comunique alguna información de esta que digo de la historia de su momento, me parece válido, porque nosotros sin el público no somos nada. O sea, de hecho, lo más importante es que impactemos en el público, para que tengan una opinión sobre nosotros. Sobre nosotros no, sobre los objetos y lo que comunican. Sí, eso es como el principal objetivo de un museo, en mi opinión. Si uno no se conecta con la gente no está aprendiendo, no está cuestionando y no está pensando alrededor de los objetos, sí habrá una academia que de pronto los mira, pero me parece que se queda muy corto y no es como tan importante. Pues se me ocurre también que en términos de conservación, pues también lo fundamental es preservar el objeto para nosotros. Entonces ya objetos que tienen un nivel de deterioro muy avanzado, sobre el que ya no se puede trabajar y que en sí mismo es como el documento que registra ese momento. También hay otros recursos, ¿no? Recursos museográficos, video, fotografía, ampliaciones del objeto como tal que se pueden tomar, fotografías de detalles y tal que se pueden exhibir para de alguna manera exhibir el objeto sin exhibir el objeto mismo, ¿no? Y sin exponerlo a un riesgo o a un deterioro mayor. Sí, para nosotros no tenemos copias en las galerías y solamente hacemos copias más para estudio, y tal vez la cosa más recién es copias digitales, que hay tanta facilidad ahora de hacer una copia buena digital y por ejemplo hay museos digitales en el web, y hay la semana pasada había un estudiante que estaba haciendo escanaciones, así se dice, escaneando, y estaba escaneando cosas en la colección, y con esa información se puede hacer copias. Entonces pienso que todos los museos van a tener que decidir qué hacer con ese tipo de información.
Y la otra cosa con copias es que tenemos copias, había una foundry de bronce, fundidor, sí, en Italia, que hizo copias de bronces en Nápoles en el siglo XIX, y esos moldes todavía existen y hacen copias, y tenemos esas copias en el jardín. Y es cuestión más de conservación, que se puede tocar y que no se puede tocar, porque tenemos que ser claros que estas son copias en el jardín, y que a veces gente quiere tocar eso, pero tienen que cambiar cuando entran al museo. Estos son originales y tenemos que tener confianza que la gente está haciendo eso. Bueno, hay otra pregunta que dice, ¿qué procedimientos se realizan sobre una obra en buen estado en caso de que en el futuro sea necesario restaurarla debido a eventos inesperados? Vuelvo a leer. Dice, ¿qué procedimientos se realizan sobre una obra en buen estado en caso de que en el futuro sea necesario restaurarla debido a eventos inesperados? Bueno, lo que entiendo la pregunta es que si tengo un objeto en buen estado, ¿qué hago? ¿Qué acciones hago frente a la conservación de este objeto? Si hay un terremoto o algo así. Creo que pues la conservación preventiva es una de nuestras pilares en el museo. Pues aquí no está nuestra conservadora, pero el museo en este momento está realizando un plan de prevención de desastres. Pero sí está Andrea, que es la persona que también está involucrada en este plan de prevención a desastres. Las acciones están enfocadas en eso, en tratar de evitar el máximo contacto de, en algún caso, incendio, inundación y terremoto, pues que puedan salvaguardar la conservación del objeto. Y los estados de conservación, que son los que nos dan a nosotros el seguimiento del estado actual de la pieza y de cualquier modificación que ésta pueda recibir. Pero si una pieza está en buen estado, no se le hace nada, se deja en buen estado. Sí, quizá en nuestro caso los soportes, que son una medida pues no solo de exhibición sino de conservación del objeto en vitrina, pues sobre la cual el museo ha trabajado mucho, como cómo hacer una estructura que sostenga el objeto y al mismo tiempo sea un método de conservación que resiste vibraciones sísmicas o del piso o algo así, y eso buscando evitar el deterioro de una pieza buena, pero pues digamos que es otra medida indirecta, como todas las que se tienen sobre las condiciones ambientales y demás, para evitar el llegar al punto en que se tenga que hacer algo sobre el objeto mismo. Sí, pienso también en documentación. Vimos ejemplos buenos de documentación, y si vamos a evaluar cambios necesitamos empezar con documentación buena y tener algo para comparar, y con fotos o reportes escritos, porque como todos sabemos puede haber varias opiniones si hay un cambio. A eso estaba ahí, pienso que no. Entonces, si está escrito en una foto, podemos usar eso para evaluar cambios. Listo. Quedan dos preguntas. La que les suelto ahora es, ¿consideran que hay piezas en la colección, por ejemplo, vasijas, que hayan sufrido daños por contaminación u otro tipo de daños que sean irreversibles? Y dice, ¿cómo las tecnologías o con las tecnologías actuales se puede revertir cualquier tipo de daño? Y adicionalmente dice, ¿y qué pasa con el valor a la hora de asegurar la pieza?
Si consideran que hay piezas que hayan sufrido daños por contaminación. Sí, sí, sí. Ahora, digamos que nosotros retomamos un proyecto a raíz de una corrosión que se presentó en el Museo del Oro de Cali, que eran como unas manchas, son como unas manchas que van del rojo como al morado y al negro, sí. Se hicieron más o menos en orfebrería, no en cerámica. Se hicieron más o menos 5 investigaciones antes de que llegáramos nosotras acá, de las cuales la última pues dio como la información más contundente, que es que se identificó un producto de corrosión activa, lo cual nos preocupa, porque esa es la corrosión que uno en restauración le indica que el material se está transformando y que presenta un peligro. Y es una corrosión, es un producto de corrosión de plata, cobre y oro. Nos dio esa información y nos dijo que de los resultados ahí obtenidos, se dice que hay 2 aleaciones que son particularmente más susceptibles a corroerse. Y por lo que empezamos a investigar, de la investigación, ¿cómo se llama esta señora? Bueno, María Filomena Guerra, ella venía investigando este tema relacionado como con el incremento de la contaminación como en el mundo, como un fenómeno que se está presentando en este tipo de aleaciones. Este es un proyecto que una vez más se necesita tiempo para poderlo desarrollar. Llevamos como un primer borrador de anteproyecto de qué preguntas nos queremos hacer, además porque particularmente acá en Bogotá estas manchas se presentan, digamos, de manera aleatoria, no solo acá, sino en las sucursales, pero con mayor intensidad en Cali y en la Sala de la Ofrenda, que es una sala que por todas las características que tiene es muy diferente al resto de las vitrinas. Entonces ahí hay varios factores que hay que empezar a mirar. Entonces sí, la contaminación está afectando. La pregunta sigue que si con las tecnologías actuales se puede revertir cualquier tipo de daño. Pues yo no pensaría que no. Mejor dicho, el objetivo de nosotras con el estudio, ¿cuál es? Pensar en que de pronto las podamos evitar, llegando a controlar muy bien las condiciones que están alrededor de las piezas, no solo ambientales, sino de materiales y una cantidad de variables ahí alrededor, o tratar de controlar este fenómeno, porque como decía Jeffrey, eso es un problema que ellos tienen también con los objetos de plata, que la plata es un material que se corroe muy fácil con muchas cosas, digamos, de la vida diaria. Entonces, mantener esos objetos, digamos, en su estado ahí sí original, que es el color característico del objeto y el brillo, ahí hay que pensar en recurrir a lacas y otras cosas. Y acaba la pregunta diciendo que así, ¿qué pasa a la hora de hacer, qué pasa con el valor a la hora de asegurar la pieza? Pues a la hora de asegurar, si no se puede como asegurar, pues hay deterioros. Pues yo tocaría contestar. Es que digamos que ese tipo de aspectos se refiere más a otra área del banco. Nosotros pero sí, bueno, desde la legislación en la teoría, en la Ley de Cultura 97, el patrimonio no tiene valor, es inalienable, lo que ya, digamos, la mayoría aquí conocemos como no tiene un valor económico, no se le puede calcular. Sin embargo, el Museo del Oro adquirió su colección previo a esta ley y efectivamente el Museo del Oro está dentro de una institución que es el Banco de la República. Aquí hay avalúos de las piezas y esos avalúos
están respaldados con los estados de conservación. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que una exposición sale a distintas partes, la importancia aquí de los estados de conservación es que son los respaldos legales de los avalúos de estas piezas. Esos precios, digamos, no todos tenemos acceso a ellos, pero yo creo que, digamos, aprovechando la oportunidad que Juanita está aquí, que es nuestra jefe de registro, quien fue una de las personas del comité, además, evaluador, el tema de evaluar una pieza en términos económicos siempre ha sido un tema para la restauración y no solamente para la restauración, sino para la obra de arte, de patrimonio. Entonces, es decir, que uno puede asegurar una pieza en términos económicos es una discusión que yo creo que es un poco más compleja. Yo le preguntaría a Juanita, yo no sé, si en temas de seguros, si una pieza está corroída, disminuye el valor del seguro o no. Sí, no sé. ¿Este sirve? Este sí. Bueno, el Museo del Oro tiene desarrolló desde hace muchos años una metodología para el avalúo de las piezas de sus colecciones. Y fuera de eso, como es patrimonio arqueológico y como bien decía las restauradoras ahorita, es un patrimonio sin valor económico como tal, es inembargable, inalienable, de acuerdo a la ley, pero todas las piezas, y no solamente el Museo del Oro, sino todos los museos, deben tener aseguradas sus colecciones. Y el seguro, pues sí, efectivamente depende de un avalúo. El avalúo tiene, para evaluar una pieza, la metodología que hicimos aquí, avalada y consultada y muchas veces discutida con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. No lo trabajamos únicamente nosotros, pues no nos lo sacamos solo nosotros de la manga, pero sí evaluamos su valor museológico, museográfico, si la pieza es única, si la pieza proviene de una área, de una unidad cultural, de un área arqueológica que no está muy representada dentro de la colección del museo, si tiene información arqueológica o si no, si es posible obtener de la misma pieza una fecha de carbono 14 o por su material orgánico adherido o por el carbón que tenga incluido. Hay una cantidad de características que le van sumando valor y esa metodología la hicimos con un sistema también de puntaje que le daba una ubicación dentro de las categorías de las piezas. Y de acuerdo a la categoría, ya con administradores, contadores, con las personas de la oficina de seguros del banco, se determinó más o menos de acuerdo a la categoría de la pieza, su valor, su avalúo para términos de seguros. Esto de todas maneras es una discusión que no termina, porque pues sí, le pasa algo al Poporo Quimbaya y ¿qué? Por más de que esté avalado en los millones de los millones, pero pues ¿y quién lo va a reponer? En un momento dado como que pues o la balsa, entonces, o la balsa muisca, entonces pues pero de todas maneras sí lo necesitamos tener, sí necesitamos tener un reconocimiento. Muchas veces el avalúo, una de las discusiones que teníamos con el Instituto Colombiano de Antropología es que el avalúo de una pieza debería estar dado por el valor de su restauración, y lo discutimos mucho con el instituto, porque otra vez al poporo, si es un incendio y el poporo, pues en un incendio se derrite, no podemos repararlo, no lo podemos volver a hacer. O la balsa muisca, pero si es un objeto de cerámica, pues aquí un incendio hasta le dé más seguridad a la pieza, más dureza, qué sé yo, pero
Pero entonces, de todas maneras necesitamos tener un respaldo. Y cuando en los casos de las exposiciones itinerantes, tanto a nivel nacional como internacional, hay un respaldo, hay un avalúo y el museo al que se le presta la exposición debe responder por cualquier daño y debe responder ante un seguro y un avalúo que lo respalde. Pero la primera premisa es que ninguna pieza arqueológica tiene un valor económico.